La profecía bíblica se está cumpliendo. Muy pronto veremos la construcción del tercer templo en Jerusalén. La mesa de los panes de la proposición está lista, el candelabro está listo, todas las piezas de oro están listas, el tercer templo está listo, el Sanedrín llamó a los judíos a volver y construir el tercer templo. Hoy vamos a explorar juntos lo que está tomando forma en Jerusalén, donde la preparación para la construcción del tercer templo avanza a un ritmo acelerado y se ve envuelta en expectativas proféticas capaces de conmover el corazón de quienes creen en la veracidad de las Escrituras. Algunas personas ven esto como una prueba de que las profecías del fin de los tiempos están progresando ante nuestros ojos. En el pasado se levantaron dos templos en el mismo lugar. El primero, construido en la época de un gran sabio y rey que gobernó Israel y que siglos después fue completamente destruido por los babilonios. El segundo, restaurado tras el regreso de los exiliados, perduró durante mucho tiempo hasta ser arrasado por las fuerzas del imperio que dominaba el mundo en el siglo I. Desde entonces el pueblo judío no ha vuelto a tener un lugar oficial para realizar sacrificios. Ahora, para asombro de muchos, los planes de un tercer templo resurgen con una fuerza impresionante. En este contexto aparecen noticias sobre piezas ya finalizadas, como la menorá de oro, la mesa de los panes y otros utensilios que seguirían las mismas instrucciones antiguas. Existe una organización especializada en recrear con fidelidad todo lo necesario para el culto en el templo. Hay un detalle esencial, sin embargo, que implica un rito previsto en la ley mosaica, la purificación con las cenizas de una novilla que no tenga ningún tipo de mancha ni pelos de otro color. Esta novilla debe ser roja, sin imperfecciones, que nunca haya tirado de un arado ni haya parido. Dicha ceremonia, descrita en los textos bíblicos antiguos, era fundamental para purificar a las personas o los objetos que hubieran entrado en contacto con la muerte o se hubieran vuelto impuros según los reglamentos de aquella época. La gran cuestión es que este animal, la novilla roja, se ha vuelto muy raro a lo largo de la historia, hasta el punto de que muchos afirman que, desde los tiempos de Moisés, solo 9 habrían sido sacrificadas. Durante siglos, nadie encontró una sola novilla perfecta, lo que impedía la reinstalación del ritual de purificación, algo imprescindible para que los servicios del templo pudieran volver a funcionar en su totalidad. Sin embargo, relatos recientes señalan el nacimiento y la llegada de varias de estas novillas en territorio israelí, cuidadosamente examinadas por rabinos y especialistas. Si esto se confirma, significa que la principal barrera para retomar los sacrificios prescritos en los textos antiguos está siendo derribada. La emoción de estos grupos judíos ortodoxos, que no reconocen a Jesús como el Mesías, gira en torno a la promesa de que solo cuando el templo esté en pie y la nación vuelva a realizar los rituales, vendrá el Mesías esperado para reinar. Para ellos, las novillas rojas son la pieza clave para purificar el lugar y a las personas que servirán allí. Sin este paso inicial, nada más podría continuar. La búsqueda de un animal tan específico los llevó incluso a granjas en Estados Unidos, donde ganaderos invirtieron grandes sumas de dinero para criar becerros con el pelaje necesario. Finalmente, esas iniciativas dieron resultado. Circulan videos y fotos que muestran a las vacas embarcando rumbo a Israel, siendo recibidas con fiesta y reverencia por los religiosos. Esto ha llamado la atención de cristianos de todo el mundo, porque muchos interpretan este suceso como una señal del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento se menciona que, en los últimos días, surgirá un líder mundial que engañará a la nación judía, haciéndose pasar por el gran libertador y sentándose en el templo restaurado, donde se exaltará a sí mismo como si fuera una deidad. Para ello, la construcción tendría que estar terminada, con sus altares y rituales activos, de manera que él pueda entrar y presentarse como la solución a incontables conflictos. A este personaje se le llama el Anticristo, y su papel sería establecer un tratado de paz aparente entre judíos y musulmanes, poniendo fin a una de las disputas territoriales más tensas del planeta. Sin embargo, después de cierto tiempo, rompería el acuerdo e iniciaría persecuciones que caracterizarían el periodo más terrible de la historia de la humanidad. Si observamos la situación geopolítica de Jerusalén, notamos que el lugar donde debe construirse el templo es precisamente uno de los puntos más sagrados para la fe islámica. En la cima de ese monte se alzan construcciones veneradas por los musulmanes, de gran importancia histórica y religiosa. Cualquier intento de retomar ese lugar o demoler las estructuras se vería como una ofensa, y probablemente desencadenaría una guerra abierta. Por eso, muchos creen que la aparición de alguien que, con gran habilidad,
logre un acuerdo de paz que permita la reconstrucción del templo sin provocar una revuelta inmediata, sería visto como un milagro diplomático, consolidando así su prestigio mundial. No obstante, la palabra advierte que esta figura usará su poder para promover un engaño sin precedentes, intentando unificar religiones y culturas bajo una bandera que se opone a la voluntad del Creador. Hay estudiosos que sostienen la hipótesis de que esta persona aparecerá de manera seductora, firmando tratados internacionales y trayendo, al menos al principio, estabilidad a la región. La construcción del templo sucedería en tiempo récord, pues muchos objetos sagrados ya están listos y existe un equipo de descendientes de Aarón entrenado para servir como sacerdotes. Luego, el anticristo se revelaría en toda la plenitud de su poder, exigiendo veneración y cometiendo actos abominables en el lugar sagrado. Esto provocaría la indignación de los judíos, que entenderían que fueron engañados. Sin embargo, en ese instante comenzaría una ola de persecución cruel, obligando a muchos a huir. Los cristianos asocian este periodo con lo que llaman la Gran Tribulación, una fase de acontecimientos devastadores que culminaría con el regreso del verdadero Mesías para derrotar al impostor. Curiosamente, la tradición islámica también habla de un gran engañador, al que llaman Dajjal, que surgiría antes del día del juicio, reivindicando ser divino y realizando señales que confundirían a multitudes. Sería vencido cuando apareciera el Mesías islámico, con la ayuda del profeta Jesús, quien, según esa visión, es solo un siervo poderoso de Dios, pero no el Hijo Divino. Aunque existen divergencias profundas entre las creencias, hay similitudes notables en la idea de un líder capaz de engañar a las masas y provocar cambios políticos y espirituales dramáticos. Este contexto comparte muchos elementos con el escenario que prevén los judíos ortodoxos. Ellos consideran que la reconstrucción del templo y el retorno a la adoración plena son fundamentales para que llegue el Mesías, aún sin reconocer a Jesús como tal. Por su parte, los cristianos afirman que el Salvador vino hace 2.000 años, fue rechazado, resucitó y regresará para poner fin al dominio del anticristo. Los musulmanes, a su vez, enfocan la acción de su propio Redentor, quien derrotaría al mayor de los mentirosos. En todos los casos, Jerusalén está en el centro, y el tercer templo desempeña un papel crucial en este tablero. Las cenizas de la novilla roja ocupan un lugar primordial en la religiosidad judía. Desde los días de Moisés, se exigía una purificación completa para que los sacerdotes pudieran ofrecer sacrificios sin contaminación. Todo el proceso implicaba sacrificar al animal fuera del campamento, quemarlo por completo y recolectar las cenizas para mezclarlas con agua, creando un compuesto que purificaba tanto a las personas impuras como a los utensilios. Era un requisito bastante específico y no había sustituto posible. Por eso, la escasez de novillas rojas a lo largo de la historia prácticamente impedía el regreso integral de las prácticas rituales. Si hoy esas novillas están confirmadas, significa que el obstáculo que duró siglos ha sido superado. Para quien no está familiarizado con la visión cristiana, este sacrificio solo era una sombra de lo que Jesús realizó en la cruz, ofreciéndose como la ofrenda suprema y definitiva para purificar a la humanidad. En el Nuevo Testamento se relata que él fue muerto fuera de los muros de la ciudad, al igual que la novilla era llevada fuera del campamento, cumpliendo de forma perfecta el simbolismo de las ceremonias del Antiguo Testamento. En ese sentido, para los cristianos, la construcción de un templo y la reanudación de sacrificios animales carecerían de valor, pues el sacrificio definitivo ya sucedió. Aún así, la ejecución de estos rituales por parte de los judíos cumpliría la profecía que afirma que el pueblo de Israel intentaría restaurar sus costumbres para acercarse a Dios a la manera antigua, antes de reconocer que el verdadero Cordero Pascual ya les fue ofrecido en el pasado. Cuando se habla del cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos, muchos piensan en grandes conflictos. Algunos temen que una simple vaca pueda ser la chispa que encienda la Tercera Guerra Mundial si Israel decide iniciar las obras en el monte del templo. Otros afirman que no habrá un enfrentamiento inmediato, sino más bien un acuerdo de tregua o una especie de alto el fuego definitivo, que solo más tarde se revelaría como una trampa del futuro líder global. El hecho es que el mundo observa con aprensión cada novedad relacionada con la tierra sagrada, pues cualquier alteración en el estatus político o religioso de Jerusalén suele tener repercusiones explosivas en los países vecinos. No es casualidad que las grandes potencias mundiales intenten mediar en las discusiones, pues tienen intereses estratégicos en la región. De modo que, cuando surjan noticias oficiales de que se va a comenzar a erigir el tercer templo,
cabe esperar reacciones inmediatas de diversos gobiernos, cada uno protegiendo a sus aliados. En medio de eso, grupos radicales podrían ver la construcción del templo como un insulto y la violencia podría propagarse. Estos eventos encajan con el panorama descrito en los escritos apocalípticos, donde las naciones se reúnen en un enfrentamiento final alrededor de Israel. Por ello, muchos intérpretes ven en los titulares actuales un preludio de lo que se anunció hace mucho tiempo. A pesar de este ambiente tenso, el mensaje verdadero para quien cree en la palabra es de esperanza. Las mismas profecías que describen tiempos difíciles también garantizan la victoria definitiva del bien. Al final, el Mesías juzgará la tierra, romperá las cadenas del engaño y establecerá su reino de justicia. Para la visión cristiana, ese reino es eterno, libre de dolor, muerte, maldad y tinieblas. La certeza de que esta era gloriosa se cumplirá sostiene la fe de millones que aguardan la segunda venida de Jesús. Muchos perciben que cada noticia sobre la novilla roja y la inminencia del tercer templo es un recordatorio de que los planes divinos siguen avanzando. La construcción del templo, sin embargo, no es sencilla. El lugar está bajo administración compartida. Después de la Guerra de los 6 días, hay acuerdos que mantienen la soberanía religiosa musulmana en lo alto del monte. Israel domina la ciudad, pero se dio autonomía sobre algunos lugares a las autoridades musulmanas para evitar enfrentamientos directos. En tal situación, la única forma de iniciar obras sin provocar un conflicto inmediato sería firmar un tratado detallado, posiblemente mediado por grandes bloques internacionales. Dicho tratado, afirman algunos teólogos, será orquestado por el anticristo, quien surgirá como héroe y pacificador. Aunque hay divergencias sobre cada detalle, no cabe duda de que un templo judío en el centro de esa región implica riesgos y conmueve pasiones religiosas muy profundas. Los grupos que apoyan la reconstrucción se mantienen firmes en su propósito. Aseguran que incluso han realizado ensayos para las ceremonias de consagración. Se han cosido vestiduras sacerdotales siguiendo el modelo de la época mosaica. Se han confeccionado a mano instrumentos de plata y oro. La mesa de los panes, reproducida minuciosamente, espera el día en que recibirá el alimento sagrado. La menorá, candelabro de 7 brazos, ya se ha presentado públicamente en exhibiciones, atrayendo a turistas curiosos para verla de cerca, como si fuera una reliquia de museo, cuando en realidad es un objeto completamente nuevo, listo para su uso. Solo faltaba la anhelada novilla, pero eso aparentemente ya no es un problema tras las recientes crianzas. Con tantos preparativos, algunos se inquietan, pues creen que la práctica de sacrificios de animales no encaja en los valores contemporáneos y, de retomarse, generaría controversias incluso fuera del ámbito religioso, ya que grupos de defensa de los animales podrían protestar enérgicamente. Sin embargo, para el segmento judío ortodoxo, esta práctica se halla en el núcleo de su fe y, sin ella, el culto jamás estaría completo. El debate, por tanto, no se limita al plano espiritual, sino que irrumpe en el plano ético, ambiental y político. Todo forma parte de una gran madeja de opiniones y perspectivas sobre qué camino debe seguir la humanidad. En medio de todos estos hechos, destaca una verdad: las escrituras no fallan y los acontecimientos históricos, a lo largo de los siglos, muestran que muchas profecías, antes consideradas improbables, terminaron cumpliéndose. El retorno del pueblo judío a su tierra, la fundación del Estado de Israel, la supervivencia de una nación tan perseguida a lo largo del tiempo, todo ello resulta sorprendente. Ahora, la búsqueda de la novilla roja y la reconstrucción del templo se presentan como pasos adicionales en esta historia que une fe y realidad. Quien antes dudaba, empieza a reconsiderarlo, pues la rapidez con que suceden las cosas impresiona incluso a los más escépticos. El pueblo judío, sin embargo, no avanza de manera unánime en este asunto. Hay corrientes que prefieren esperar una señal milagrosa, mientras que otras defienden que la acción humana acelera la llegada del Mesías. También existen judíos más seculares que no dan importancia a la reconstrucción, viéndola solo como un tema religioso, no como una prioridad nacional. No obstante, los grupos ortodoxos y el Sanedrín, que se considera la restauración de la antigua autoridad religiosa, ya están movilizando a judíos de todo el mundo para que regresen a la tierra de sus antepasados y respalden la construcción. Este llamado recuerda episodios bíblicos en los que el pueblo era convocado a unirse en torno a una gran obra, y la invitación no se queda en palabras, pues muchos han donado sumas considerables para financiar proyectos de investigación y el cuidado de las novillas.
creen que cada ladrillo de ese futuro templo sella un paso firme hacia la era mesiánica. Para los cristianos, nada de esto debe socavar su confianza en el Salvador, que ya completó el sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Aunque se levante un nuevo altar y se ofrezcan animales, la fe en la cruz permanece inquebrantable. El Evangelio enseña que el Cristo resucitado es el sumo sacerdote que intercede por quienes lo siguen, haciendo innecesarios sacrificios repetitivos. Sin embargo, las profecías indican que habrá un breve regreso de las prácticas del Antiguo Testamento, al menos desde la perspectiva del judaísmo. Ese momento, si bien no tiene valor espiritual para los cristianos, tiene gran relevancia profética, pues precede a la manifestación plena del Anticristo, y acto seguido, al regreso glorioso del Señor. Muchas iglesias, al conocer las noticias sobre la novilla roja, aprovechan para enseñar a sus fieles a permanecer vigilantes. Al fin y al cabo, la venida del Mesías bíblico se describe como un suceso repentino que sorprenderá al mundo. Se dice que él vendrá como ladrón en la noche, cuando pocos estén preparados. Así, cada señal que surge en Israel funciona como un recordatorio de que el tiempo avanza. En lugar de temer al anticristo, el consejo es mantener la mirada en el verdadero Cristo, que ya advirtió sobre falsos profetas y falsos mesías que aparecerían en los últimos tiempos. Quien esté firme en sus enseñanzas, no caerá en el engaño promovido por el gobernante mundial, que intentará usurpar la adoración debida solo al Creador. Esta narrativa, con todos sus detalles, es tan intrigante que muchos se preguntan si no será teoría conspirativa. Pero los hechos son concretos. Realmente existen instituciones en Jerusalén preparando utensilios para el templo. Una comisión religiosa confirma la crianza y el transporte de novillas rojas. Está en curso el reclutamiento de personas con linaje sacerdotal. Nada de esto es un simple rumor, sino una realidad difundida incluso por algunos medios de comunicación. La interpretación profética varía, pero la existencia misma de estos sucesos es innegable. Basta investigar sobre el Instituto del Templo, sobre el Sanedrín y sobre las noticias relacionadas con las novillas rojas procedentes de granjas norteamericanas. Para profundizar en el tema, estudiosos señalan que la palabra describe la figura de un gran engañador que, en un primer momento, hará alianza con muchos, pero luego romperá ese pacto y desencadenará una gran tribulación. Las profecías antiguas también hablan de una profanación terrible en el lugar santo, un acto que provocaría la ira divina contra el líder usurpador. Para el pueblo judío, ese evento todavía no ha sucedido en su totalidad, de modo que esperan la edificación del templo para que todo se cumpla. El gran imperio que dominó y destruyó el segundo templo ya no existe, pero las tensiones actuales son aún más globales, pues involucran a superpotencias militares, así que, si estallara una guerra por causa del templo, podría adquirir un carácter planetario y afectar la economía y la seguridad de numerosas naciones. Cuando se menciona la posibilidad de un acuerdo de paz, algunos dicen que esto solucionaría finalmente el antiguo problema entre judíos y musulmanes en torno al monte del templo. Tal vez se erija una estructura que divida las áreas, conservando la mezquita y la cúpula islámica, pero levantando el templo judío al lado. En términos técnicos, parece improbable, pero nada impide que surja un líder con enorme influencia y una propuesta aceptada por ambos bandos. Ese hombre sería venerado como un héroe, pero la Biblia advierte que no pasará de ser un gobernante maligno disfrazado de pacificador. El pueblo judío, por no haber aceptado al verdadero Mesías, terminaría siendo engañado por este gobernante. Para muchos cristianos, al ver que se configura este escenario, aumenta la convicción de que vivimos tiempos parecidos a los descritos por el propio Señor cuando habló de guerras, hambres, terremotos y persecuciones. Dichas señales se intensifican, apuntando a la inminencia del desenlace. Sin embargo, el mensaje principal no es de pánico, sino de preparación espiritual. Si las Escrituras anunciaron que la historia tomaría este rumbo, corresponde a los fieles fortalecer su fe, pues el plan de Dios llegará a su clímax. En lugar de dejarse llevar por la desesperación, podemos mirar hacia la promesa del cielo, donde el mal no tendrá lugar y donde Él enjugará toda lágrima de los ojos. Quien investiga acerca de la novilla roja, nota que, además de ser una exigencia religiosa para los sacrificios, simboliza la pureza total que Cristo encarnó y ofreció a favor de muchos. Los judíos, sin embargo, siguen el modelo antiguo porque esperan al Mesías. Aunque no acepten a Jesús, están cumpliendo sin saberlo cada etapa señalada por las profecías. Es impresionante ver,
por ejemplo, que la ley ordenaba que la novilla fuera sacrificada fuera del campamento, al igual que Cristo fue llevado fuera de los muros. La ley también establecía que las cenizas se mezclaran con agua para lavar la impureza del pueblo, y el Evangelio enseña que la sangre del Cordero es la verdadera limpieza de los pecados. Todo encaja de manera perfecta, pero solo tras grandes aflicciones los judíos verán quién era en verdad su Redentor. El profeta Zacarías presenta una escena conmovedora de un llanto profundo en Jerusalén cuando las personas se den cuenta de que traspasaron al propio Mesías y se lamenten como quien llora por un hijo único. Esto ocurrirá, según los cristianos, al final de esa tribulación, cuando el rey regrese para reinar y destruir el poder del anticristo. La derrota del usurpador marcará el inicio de un tiempo de armonía. Las naciones verán que fueron engañadas al rendir culto a un tirano disfrazado de cordero, y el mundo entero se rendirá ante el verdadero rey, cuyo amor sobrepasa cualquier entendimiento. Hasta que llegue ese día, la tendencia es que la trama siga desarrollándose. Las novillas ya están allí, el Sanedrín convoca a los judíos dispersos, los utensilios de oro esperan al templo y los sacerdotes se entrenan para prepararse para el gran día en que, en el altar, ofrecerán el primer sacrificio. Quien aún dudaba, solo debe contemplar la magnitud de las inversiones y el empeño de los líderes religiosos en Jerusalén. No es un plan tímido o aficionado, es algo estructurado, con el apoyo de judíos influyentes y que incluso recibe donaciones internacionales. Cada pieza que se añade a este rompecabezas profético refuerza la convicción de que el desenlace está más cerca. La pregunta que queda es, ¿estamos preparados? Muchos viven su rutina sin considerar este panorama, centrados en obligaciones diarias. Sin embargo, las señales bíblicas no dejan de cumplirse. No debemos caer en alarmismo, sino usar este conocimiento para vivir de manera coherente con lo que creemos, en sintonía con la voluntad divina. Cuando llegue la gran tempestad, quien esté cimentado en la roca no será sacudido. Quien comprenda la obra del Mesías tendrá paz, incluso en medio del caos aparente. Por eso, no dejes de reflexionar sobre lo que has aprendido. Jerusalén es el punto crucial de tres grandes religiones monoteístas. La atención internacional se centra en ese pequeño pedazo de tierra. El nacimiento y el transporte de novillas tan raras puede parecer un hecho menor, pero encierra un enorme significado. Lo que antes era imposible, hoy está al alcance de la mano. El simple acto de llevar estos animales a Israel representa un cambio de era, pues permite retomar un rito que permaneció suspendido durante casi 2000 años. Es el eslabón que faltaba para que el templo sea funcional. Esto conmueve el ajedrez religioso y político, porque indica que los judíos llevarán sus planes hasta el final. Al fin y al cabo, las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento se cruzan. Mientras el pueblo hebreo busca la promesa que considera pendiente, el cristiano ve en ello el preludio del regreso del Señor que ya vino, pero que volverá otra vez, ahora con gloria y poder. Será un periodo de definiciones, en el que caerán las máscaras y prevalecerá la verdad. Para llegar allí, el camino pasa por la intensificación de las tensiones y por la aparente ascensión de un líder carismático que engañará a muchos. Y el escenario para ese líder se está preparando poco a poco, pues el mundo ansía a alguien que presente soluciones a las crisis. La idea de unir a judíos y musulmanes en una paz absoluta sonará como música a los oídos de una humanidad cansada de conflictos. Por increíble que parezca, este guión concuerda con la descripción bíblica. Es posible que algunos se rían o lo ignoren, pero no se puede negar que cada pieza encaja. El santuario reconstruido será el escenario donde el anticristo entrará para proclamarse divino. La llegada de las novillas rojas elimina la última barrera para la reanudación de las prácticas sagradas. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se verá ante decisiones trascendentales, pero quien ponga su fe en Dios no tendrá motivo para temer. El final de este drama está escrito, y es de victoria para el verdadero Rey. Por lo tanto, si todo esto te sorprende, debes saber que la mejor respuesta es acercarte al Creador, pidiendo discernimiento y gracia, para permanecer firme cuando lleguen las tormentas finales. La profecía no pretende infundir miedo, sino llamarnos a la vigilancia, a la santidad y a la confianza en la soberanía divina, que podamos seguir cada acontecimiento con sabiduría, sin caer en falsas promesas o engaños. Al fin y al cabo, la palabra se cumple fielmente, y el Señor vela para que cada detalle se lleve a cabo.
Ese es el mensaje que queda, los preparativos para el tercer templo, las piezas que ya están listas y la llegada de las novillas rojas dan testimonio de que los engranajes proféticos avanzan velozmente. Dios no duerme, y prometió que habría señales claras para quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Si reconoces la veracidad de esto, mantente firme, pues pronto veremos la culminación de esta historia, y la verdadera gloria no será de los hombres, sino de lo alto. Prepara tu corazón, porque el rey que fue anunciado y rechazado regresará triunfante para poner todo en orden. En el libro que cierra las Escrituras se encuentra la invitación, ven, Señor, y con esta certeza cerramos este relato. Él vendrá, cumpliendo su tiempo de justicia y paz. Mientras tanto, las profecías continúan desarrollándose, con la inminente reconstrucción del templo y el fortalecimiento de lo que antes parecía inimaginable. Estamos a punto de presenciar algo que moldeará el rumbo